Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia recuerda esta fiesta, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, pues nos encomendamos también a su intercesión en esta Eucaristía y pues le pedimos al Señor que fortalezca nuestra fe. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores e imploremos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad, sé que te ofendí. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, sé que te ofendí. Ten piedad de mí. Gloria al Señor, que está en el cielo. Gloria al Señor, que está en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor. Con tu dulce paz, danos tu bendición. Hijo de Dios, eres un Cristo y estás sentado a su diestra. A las almas que suplican perdón, te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor, Santo Espíritu, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy. Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por las bodas de oro de vida religiosa de la Madre franciscana, misionera de Jesús, Verbo y Víctima. Por la devoción al corazón de Jesús, por la salud del personal de emergencia del Hospital Honorio Delgado, por la salud de nuestros hermanos Norma Villalba de Rojas por su cumpleaños, Katy Rodríguez Cosio, Caterine Rodríguez, y también por nuestros hermanos difuntos Eusebio Manchego Rodríguez por su onomástico, Antonio Alarcón Medina por su onomástico, Pedro Pablo Marroquín Manrique,
Pedro Pablo Torres Gutiérrez por su onomástico, y por el alma de Cástulo Valle Sopla, que falleció el día de hoy, para que el Señor los tenga en su reino. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión o una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje.
de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado a nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Pues nos encontramos celebrando esta gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, dos pilares fundamentales de nuestra iglesia y dos pilares fundamentales de nuestra fe, porque gracias a estos dos hombres la fe se propagó por todos lados. Pedro, por un lado, y Pablo, que fue el que fue a evangelizar, a predicar el Evangelio de Jesús a los paganos, y llegó a convertir a muchos paganos al cristianismo. Estas dos grandes figuras que hoy recordamos el martirio también de estos hombres, fueron los que dieron su vida por Jesús y por la propagación del Evangelio. En su época, pues, ambos fueron los dos que se decidieron a transmitir las enseñanzas de Jesús. Pedro, uno de los apóstoles que vivió con Jesús, fue llamado por Jesús, y Pablo, que más adelante, después de la muerte de Jesús, también se convierte al cristianismo. Pedro, vemos cómo era su personalidad o su historia que tenemos según los evangelios, uno de los apóstoles de repente que
en el que más confió Jesús, porque al final le encomendó el pastoreo de su pueblo, el pastoreo de su iglesia. Pero ambos, de repente con características distintas, pero ambos cometieron grandes errores en su vida, se podría decir así, porque Pedro fue quien lo negó a Jesús, a pesar de que él reafirmaba diciendo que daba la vida por Jesús, pero cuando lo cuestionan a él, cuando Jesús está apresado, y Jesús se lo dice antes de eso, ¿no?, que lo va a negar, pues si Pedro lo niega a Jesús, 3 veces lo niega a Jesús. Pero esta negación de Pedro luego lo reafirma también, igual con 3 preguntas donde Jesús le hace este interrogatorio para reafirmar la fe de Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí te amo. Y en la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta como que un poco preocupado o afligido porque Jesús le seguía preguntando, y le dice, Señor, tú lo sabes. Y esa es la experiencia de Pedro, un hombre de repente frágil, débil, que en medio de su pecado, pues Dios lo escogió para ser fundamento de su iglesia, para ser la piedra donde Cristo edifica la iglesia, porque eso es lo que le dice en el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por otro lado, Pablo, vemos antes de su conversión era Saulo, que era un perseguidor de los cristianos, perseguía a la iglesia, y una persecución que pues llevaba a matar a los cristianos. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Pablo se queda ciego, Pablo pierde la vista cuando Dios se le revela a él en una visión. Y desde ahí, desde este encuentro que Jesús hace a Pablo, pues Pablo empieza su camino de conversión. Y es así como estos 2 grandes hombres, partiendo de esta experiencia de amor, esta experiencia de la misericordia de Dios, pues se convierten en grandes personajes para la iglesia. Y gracias a ellos, pues nosotros tenemos también la herencia de la fe en Dios, la propagación del Evangelio. Ambos fueron martirizados, entregaron su vida por esta propagación de la fe. Como les decía al inicio, pues Pablo, vemos que se entregó su vida a la evangelización, en predicar a los paganos, ¿no? Y de esta manera él dio a conocer el Evangelio de Cristo de parte de Dios. Y pues con su vida ellos predicaron a Jesús, predicaron las enseñanzas de Jesús, y eran conscientes de que no eran dignos de ser esto, ¿no?, de convertirse en los grandes evangelizadores en la iglesia, o las grandes columnas de la iglesia como ahora lo conocemos. Pedro, por un lado, con una fe tan inestable que siempre que había ocasión pues dudaba, no confiaba plenamente en Dios, hasta que tuvo esta experiencia. A pesar de eso, Jesús le reafirma su fe encomendándole el pastoreo de la iglesia. Igual Pablo, ¿no?, después de esta experiencia del encuentro de la misericordia de Dios, después de ser perseguido, pues Jesús le perdona sus pecados y sus muchas faltas que él ha cometido contra la iglesia, y decide ser este gran pregonero también del Evangelio. En sus vidas ellos reconocieron el perdón y la misericordia de Dios, que los llevó de repente a fijar este entusiasmo por querer propagar el Evangelio entre los hombres. Jesús se fijó en estos 2 hombres débiles, frágiles, para poder hacer grandes milagros en medio de su pueblo. El Señor hace milagros en aquellos quienes se sienten necesitados, quien se siente pues que es poca cosa delante de Dios, y es ahí donde se manifiesta la misericordia y el poder de Dios. Y eso es lo que también nos invita a cada uno de nosotros en esta fiesta de estos grandes santos, San Pedro y San Pablo, a también sentir esa necesidad en nuestros corazones, y a sentir también pues que somos débiles y somos frágiles y necesitamos de parte de Dios para poder mantenernos fieles en nuestra fe. Ellos entendieron que la santidad no consistía en de repente ser
hombres de gran poder o no sé, de grandes riquezas, sino que ellos sintieron que la santidad de Dios se manifiesta en el sentirse necesitado por Dios, en alabajarse ante Dios. Y eso es lo que la experiencia que tuvo San Pablo, ¿no? Que el hecho de que ocurrió cuando Jesús se le aparece en esta aparición, lo tumba del caballo, y es ahí donde él experimenta este abajamiento para poder encontrarse con Dios. Nuestra lucha debe ser también cada día por asemejarnos a Jesús, por asemejarnos a Cristo cada vez más, y siendo también conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades ante Dios, y partiendo de esta experiencia del amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Y solamente así podremos reconocer de verdad a Dios que se manifiesta en la debilidad, como lo dirá San Pablo. San Pablo es uno de los grandes apóstoles de Cristo, que en sus escritos nos deja un gran legado para cada uno de nosotros, donde si leemos estas cartas de San Pablo que escribe, se trasluce esta experiencia de misericordia que él ha tenido con Jesucristo, con el resucitado. Pidámosle a San Pedro y a San Pablo que nos ayuden también a vivir nuestra fe con este entusiasmo, con esta entrega plena a Dios, y que de hecho esto nos llevará a entregar nuestra vida por el Evangelio, por anunciar la buena nueva de Jesucristo. Oremos también por el Papa Francisco, que hoy recordamos el Día del Papa, porque es el sucesor de Pedro aquí en la Iglesia, quien nos representa a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo aquí en la tierra. Pues siendo testigos de Jesús, en quien vive esta experiencia, también el Señor podrá manifestar grandes prodigios de amor en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser fieles también en nuestra vida cotidiana, en nuestra fe, para poder ser evangelizadores como lo fue San Pedro y San Pablo. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de aguardar la unidad y la caridad de todas las iglesias y confirmarla en la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las iglesias que sufren coacción, reducida al silencio, perseguida en algunos países, para que permanezca firme en la confesión de la fe y dar testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las hermanas, por la boda de oro de las hermanas Madre Franciscana, misionera de Jesús, Verbo y víctima, para que perseveren en el servicio de Dios y dan testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Te
lo pedimos, Señor. Por el personal de emergencia del Hospital Honorio Delgado que hacen servicio a los enfermos para que el corazón de Jesús le dé fortaleza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de Norma Villalba de Rocas, por Katy Rodríguez Cosio, Caterina Rodríguez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avalada por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columna de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, su auxiliar Raúl,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Eusebio Manchego Rodríguez, Antonio Alarcón Medina, Pedro Pablo Marroquín, Cástulo Valle Sopla, Pedro Pardo Torres, Gutiérrez, a quienes tú llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los demás hermanos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En momentos así, levanto
con las personas que nos siguen a través de las redes sociales, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía por las siguientes intenciones: en acción de gracias por las bodas de oro de vida religiosa de Madre Francisca, misionera de Jesús, Verbo y Víctima; por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por la salud del personal de emergencia del Hospital Honorio Delgado; por la salud de Norma Villalba de Rojas por su cumpleaños, Katia Rodríguez Cosio y Caterina Rodríguez; y también por nuestros hermanos difuntos, Eusebio Manchego Rodríguez por su onomástico, Antonio Alarcón Medina por su onomástico, Pedro Pablo Marroquín Manrique, Pedro Pablo Torres Gutiérrez por su onomástico, y por el alma de Cástulo Valle Sopla, que falleció el día de hoy, para que el Señor fortalezca a sus familiares y los acoja en su reino. Oremos. A los que has alimentado en este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la formación, en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Amén. Quien la ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, los ayude a seguir su ejemplo y a ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz, uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con Cristo en sus corazones pueden ir llevando la paz. Demos gracias a Dios.